Hello, how are you? ¿Qué tal? Soy Salomé Sepúlveda y les doy la más cordial bienvenida a otro vídeo más donde estudiamos mi libro Yes, I Do, el mejor libro de apoyo para tu inglés. No olvides suscribirte para recibir los vídeos de cada semana y darle like. El verbo to have. El verbo to have es tal vez uno de los verbos auxiliares que representan como un problema, ¿no? Porque por un lado significa tener y por el otro lado significa haber. Y el problema viene cuando yo niego estos verbos, que aquí lo especifico en esta tabla. Por ejemplo, para el tiempo presente tenemos las definiciones del verbo have, en positivas todas, pero aquí en la negación es cuando la cosa cambia. Entonces nos vamos a centrar ahí cuando llegue. Para el caso del positivo, el único que cambia es el he, she, it, que decimos has, pero el resto de los pronombres personales son todos have. I have, you have, we have, they have, pero cuando decimos he, she o it, decimos has. También hay un uso muy extendido, sobre todo en Reino Unido, de esto, del have got. Have got es lo que se conoce como un phrasal verb. Un phrasal verb es un verbo que está compuesto de dos palabras, que también lo vamos a ver más adelante en el libro. Pero esto, como su uso es muy popular en el Reino Unido, quise agregarlo en esta parte. En estricto rigor significa tienes. Actúa como el verbo en español tienes. Y se conjuga igual que el has solo, pero con el got. Cuando quiero negar el verbo have, depende si lo tengo como el verbo haber o como el verbo tener, have, o tener de have got. Si lo tengo como el verbo haber, su negación es como se muestra, haven't o hasn't. Pero si lo tengo como el verbo tener solo, en plan como la primera columna, le agregaré un don't adelante, que es justamente este que está aquí, el do not. I don't have significa yo no tengo. She doesn't have significa ella no tiene. We don't have, nosotros no tenemos. You don't have, tú o vosotros no tenéis. Y they don't have, ellos no tienen. Ahora bien, si yo lo tengo como verbo tener, en plan have got, lo voy a negar como si tuviese el verbo haber. Y voy a decir haven't got, que eso va a significar I have not got, como aparece aquí. Haven't es have not y hadn't es had not. Entonces, si yo lo quiero negar como el verbo tener, como decía antes, usando el have got, diré I haven't got, no tengo. She hasn't got, ella no tiene. We haven't got, you haven't got, and they haven't got, ellos no tienen. Para el caso del pasado es bastante más fácil, igual que did. ¿Por qué? Porque todos los pronombres usan la misma forma, que es had. I had es yo tuve. I had got también es yo tuve. She had o she had got es ella tuvo, o he had got, él tuvo. We had o had got, you had o had got, y they had o had got. Ahora bien, cuando yo lo quiero negar es cuando vienen los problemas. Si yo lo quiero negar como el verbo haber, diré hadn't. Por ejemplo, I hadn't gone, yo no había ido. He hadn't gone, él no había ido. Y así sucesivamente. We hadn't gone, o you hadn't, o they hadn't. Ahora, si lo quiero negar como el verbo tener, o sea, solo have, lo negaré con el did, en su forma negativa, didn't have, igual que aquí. Es aquí cuando empezamos ya a ser conscientes de los verbos auxiliares, que decía antes en preguntas, pero también se utilizan en las negativas. Entonces, si yo quiero decir yo no tenía, diré I didn't have. Él no tenía, he didn't have.
Nosotros no teníamos, we didn't have. Tú o vosotros no teníais, you didn't have. Y ellos no tenían, they didn't have. Si yo lo voy a negar como el verbo tener usando have got, en este caso had got porque es pasado, lo negaré con la forma hadn't para todo el mundo. I hadn't got, he hadn't got, we hadn't got, you hadn't got, or they hadn't got. Y hasta aquí la revisión de los verbos auxiliares. Recordar que esto es solo como una chuleta para que vengáis a mirar las conjugaciones, pero las aplicaciones vienen más adelante. En el siguiente vídeo estudiaremos las distintas formas del verbo hacer y de cómo puedo decir yo quiero, me encantaría, me gustaría, etc. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Take care. Goodbye. Yes, I do. El mejor libro de apoyo para tu inglés.